estamos aquí, ya estamos con el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo, que nos va a platicar de las infecciones en las vías urinarias. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy Un placer buenos que esté días. aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, cuéntenos, ¿qué son las infecciones en las vías urinarias? Bueno, es una de las entidades infecciosas más frecuentes y muy graves, porque la gran mayoría de las personas lo llegan a presentar. Sin embargo, las complicaciones por no tener un tratamiento adecuado son muy, pero muy severas. Entonces, vamos a dividir las infecciones de acuerdo al grupo de edad y de acuerdo al género. Entonces, es diferente una infección urinaria en niños que en niñas, o en mujeres y en hombres, y es diferente en la edad pediátrica que en los adultos. En los niños, habitualmente, un pequeño va a tener principalmente fiebre. Entonces, esta fiebre se puede caracterizar simplemente por no saber de dónde proviene. Entonces, una de las causas principales de una fiebre de origen desconocido. Las mamás llegan muy angustiadas diciendo, mi niño tiene fiebre y ¿qué le pasa? La gran mayoría de los médicos piensan en otro tipo de infecciones, pero hay que pensar en una infección urinaria cuando no se localiza ningún foco evidente. ¿Cómo puede obtener un niño una infección urinaria? Bueno, esto es muy importante. En las niñas, como en las mujeres, es muy fácil porque el tamaño de la uretra, que es la parte, que es el tubito que sale de la vejiga hacia el exterior, es muy corto. Muy chiquito. Entonces se puede contaminar muy fácilmente en las niñas o en las mujeres en general. Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños tienen un trayecto obviamente más largo. La causa principal, tanto en niñas como en niños, de infecciones urinarias es alteraciones de tipo anatómico. Por eso es la gravedad. Si un niño tiene una infección urinaria en una edad muy pequeña, vamos a ponerle la edad menor de 3 o de 5 años, tenemos la obligación de investigar si tiene una malformación en las vías urinarias. Las vías urinarias van desde la salida del riñón, en lo que se conoce como uréter, la vejiga y la uretra. Entonces, todos estos tubitos pueden estar alterados, puede haber dobles, pueden estar doblados, pueden estar duplicados, pueden estar tapados. Entonces, esto genera que la orina se acumule y entonces, en lugar de salir, se empieza a retener. Y les da temperatura. Y les da fiebre porque se empiezan a colonizar de bacterias. Entonces, los niños es sumamente importante. Simplemente un dato, muchos de los casos de trasplante de riñón en las personas adultas fue porque nunca identificaron una alteración en sus vías urinarias. ¿Y eso es como de nacimiento? Eso es de nacimiento. En los adultos es diferente, porque en los adultos habitualmente ya está más relacionado por la actividad sexual, por el embarazo, en o las la mujeres. contagio en baños públicos. No tanto, ¿no? pero sí una falta a lo mejor de higiene. Pero sí es muy importante tomar en cuenta también la posibilidad de algún otro tipo de enfermedad, por ejemplo, diabetes. Las personas diabéticas tienen mucha tendencia a tener infección urinaria o aquellas que tienen una debilidad en sus defensas. Entonces, la gran mayoría de las veces en una infección urinaria, la molestia es dolor, ardor al orinar, pujo para orinar y, desde luego, malestar general. Ok, a ver, doctor, yo me acuerdo mucho, hay una enfermedad que es una infección urinaria que se llama cistitis, ¿eso es correcto? Que le da mucho a las mujeres, pero también a los hombres, pero yo creo que es más en ellas, ¿no? Así es. De hecho, como comenté, de acuerdo al sitio que se infecta, se va a denominar el nombre. Entonces, si está en la uretra, que es la salida de la vejiga hacia el pene o hacia la vulva, eso se llama uretritis. Inflamación. Es una inflamación de la uretra y esto se debe a veces a relaciones o actividad sexual. La cistitis es la inflamación de la vejiga. Habitualmente aquí, además de tener molestias para orinar, puede haber orina con sangre y es muy molesto también. Más arriba, el tubo que viene de los riñones se llama ureteros. Eso es una ureteritis y esto ya es más grave porque conecta al riñón. Y es cuando salen las piedritas que duele terriblemente, puede ser una ¿no? causa las piedritas y esto se llama pielonefritis. Entonces, una persona que tiene pielonefritis casi obligadamente requerirá un internamiento, una hospitalización, porque es una infección más grave. Entonces, cuando alguien dice, tengo una infección del riñón o de los riñones, no es tan correcto. Hay que pensar que tenga una ureteritis, una cistitis o una uretritis.
o una pielonefritis, que sería propiamente la infección del riñón. ¿Qué tenemos que hacer para poder curar esto o prevenir esto? Siempre tener lo mejor de los hábitos higiénicos, pero lo más importante es que cuando tengamos un síntoma de dolor, ardor, molestias para hacer para orinar, hay que acudir al médico, porque la autoprescripción, que es muy frecuente, ocasiona muchas veces que se empeore el problema. Entonces, o el té milagroso, ¿no, doctor? O el té milagroso, tómate tal el té de cebada, el té de no sé qué. líquido, y esto puede... Sí hay que tomar mucho líquido, pero hay que ver si esta infección requiere antibiótico. Claro. Y el antibiótico en una infección urinaria debe de completarse los días que está indicado de acuerdo al tipo de antibiótico que se use. Habitualmente para infección urinaria fuera del hospital son antibióticos orales. Raramente, y eso sí les recomiendo, utilicen inyecciones, porque esto sí es muy delicado. Los antibióticos inyectados deben de ser empleados la gran mayoría y casi exclusivamente a nivel hospitalario. Entonces no se dejen inyectar. Hay antibióticos orales muy eficaces, siempre y cuando el médico los prescriba, desde luego. Y desde luego la hidratación es fundamental. Y cuando una persona tiene infección repetitiva, que esto es muy importante, que cada rato se esté enfermando de molestias urinarias, hay que necesariamente identificar la causa. Entonces puede ser, como les digo, una enfermedad de base, diabetes o problemas o un problema anatómico, o bien alguna situación que está sucediendo en su propio organismo. Claro. Ay. Doctor, muchas gracias. No, al siempre contrario, muchísimas nos trae gracias. muy buenos tips. Nos da recomendaciones muy certeras, y obviamente cualquier persona que tenga algún problema en vías urinarias no se automedique, vaya al médico, revísese y entonces ya toma las decisiones correctas, ¿no? Así es, y la verdad lo mejor es siempre acudir con su médico. Sí, qué bueno, pues gracias, porque a veces no sabemos qué pasa cuando vamos a hacer pipí y uno dice, ¿y ahora qué hago? Pero pues ahora el doctor nos ayudó. Gracias, doctor Gerardo López. Muchas gracias.